Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Desde que comenzamos a explorar el mundo, la necesidad de poder orientarnos en los territorios, volver a un lugar interesante fácilmente o enseñarles a otros cómo ir a ese lugar se convirtió en una habilidad fundamental. La historia de hoy es sobre mapas, navegación y cartografías, pero no necesariamente en el sentido geográfico. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lascienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre los aportes de mis queridos Patrons: Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Bernardo Pollack, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, Juan Salvador Gajardo, la familia de la Cruz Morales, José Manuel Viveros, Claudia Torres, Alberto Pozo, Robinson Esparza, Janet Leguas, María José Pino, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Díaz Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Jo y su papá, Greco Saavedra, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Llénero, Paula Lagos, Hans Stange, Anaí Mena, Sergio Espinosa, Sebastián Anielo, Sandra Marras, Bastián y Laura Vargas, Rodrigo Linfati, la familia Martínez Pereira, Pancho Pereira, NG, Ricardo Evia, Daniel Aroca y Dayani, Los Manguaces, Cosca y Banya, Jorge Valdivia, Felipe Rebolledo, la familia Permonti Rivera, Juan Larraín y Sergio y Jorge Pincheira. La Guerra Fría fue un período de la historia reciente que comenzó un poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial y que se extendió hasta la disolución de la Unión Soviética, hecho que ocurrió el 26 de diciembre de 1991. Durante todo ese periodo de tiempo, el bloque de países occidentales, encabezado por Estados Unidos, y el bloque de países orientales, encabezados por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mantuvieron una compleja relación geopolítica y en la que las centrales de inteligencia de Estados Unidos y la Unión Soviética, impulsadas en partes iguales por la paranoia y la desconfianza, hicieron que sus gobiernos respondieran de manera desproporcionada a ciertas acciones, lo que bien pudo haber dado inicio a un conflicto de marca mayor. Así, la relación entre ambos bloques tuvo varios momentos de máxima tensión, como la crisis de los misiles de 1962, pero pocos de esos momentos de tensión tuvieron un impacto tan grande como el que ocurrió en 1983. Ese año, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por su presidente, el actor de Hollywood Ronald Reagan, realizó varias maniobras que pusieron muy nerviosos a los soviéticos. Primero, en marzo de ese año, Reagan anunció la Iniciativa de Defensa Estratégica, un sistema de defensa antimisiles destinado a proteger a los Estados Unidos de los ataques con armas nucleares, y que fue conocido popularmente como Star Wars. De la mano con eso, Estados Unidos y sus aliados en Europa realizaron ejercicios navales en el Pacífico Norte y además planeaban renovar un sistema de misiles capaces de llevar armamento nuclear. Todo esto tenía extremadamente nervioso al gobierno soviético y la crisis solo necesitaba una excusa para estallar. El 31 de agosto de 1983, un Boeing 747 de Korean Airlines, con 269 personas a bordo, despegó desde el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York, con destino al Aeropuerto Internacional de Gimpo en Seúl, Corea del Sur. Para este trayecto, el avión voló desde Nueva York hasta Alaska, donde hicieron una breve escala para recargar combustible, y el plan era seguir desde ahí por el Pacífico Norte, volando sobre Japón, para llegar finalmente a Seúl. Esa segunda parte del trayecto enfrentó un problema de navegación que inicialmente era menor, pero eso, sumado a un problema con el sistema de piloto automático que pasó desapercibido para quienes controlaban el avión, hizo que éste lentamente se desviara hacia el norte, entrando en espacio aéreo soviético
y sobrevolando su territorio de manera no autorizada. Esto desencadenó la respuesta inmediata de los soviéticos, que, nerviosos frente al despliegue de sus enemigos, pensaron que se trataba de una misión de espionaje disfrazada de vuelo comercial, o que tal vez estaban tratando de verificar qué tan rápido podrían responder a una provocación de esa naturaleza. Como sea, la respuesta soviética consistió en enviar aviones de combate Sukhoi Su-15, los que dispararon misiles de advertencia. Es muy probable que los pilotos del avión de pasajeros no hayan visto los misiles y finalmente el avión fue derribado sobre aguas soviéticas y sus 269 ocupantes, incluyendo a un congresista de Estados Unidos, murieron cuando el avión cayó al mar. Ese día, las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética llegaron a un nivel como hace mucho tiempo no se veía, y las recriminaciones mutuas sobre las responsabilidades de uno y otro lado en este grave incidente duraron semanas. En medio de estas discusiones, y solo 16 días después de la tragedia, el gobierno de Estados Unidos anunció que uno de los proyectos más importantes del Departamento de Defensa, y que por esa época solo estaba a disposición del ejército, podría ser usado también por los civiles para evitar que casos como el del avión de Korea Air se repitieran en el futuro. Ese día, el Sistema de Posicionamiento Global, o GPS, pasó a ser una herramienta de navegación civil. Desde que comenzamos a explorar el mundo, la necesidad de poder orientarnos en los territorios, volver a un lugar interesante fácilmente o enseñarles a otros cómo ir a ese lugar, se convirtió en una habilidad fundamental. Y si bien la esencia de los mapas ha cambiado poco en los últimos siglos, fue la irrupción de la tecnología y la navegación asistida por GPS la que revolucionó nuestra forma de movernos. Hoy, aplicaciones como Google Maps o Waze son un imperdible a la hora de movernos, buscar dónde comer o encontrar la ruta más rápida entre dos puntos. La primera parte de esta revolución comenzó cuando Estados Unidos decidió que el mundo civil empleara el sistema de posicionamiento global en 1983. Sin embargo, en un inicio, los usos civiles tenían una limitación y el sistema, que se basa actualmente en una constelación de 31 satélites, entregaba una posición estimada con un gran margen de error. Esto para no permitir los usos militares de la plataforma civil. Con el paso del tiempo, esas restricciones desaparecieron y finalmente, en el año 2000, el presidente Bill Clinton firmó la ley que permitía el acceso a este sistema para todo el mundo con una precisión tal que fue posible desarrollar todas las aplicaciones que hoy conocemos y que habitualmente usamos en nuestros teléfonos inteligentes. Hoy, el sistema GPS es tan importante para tantos aspectos de nuestra vida que varios gobiernos han decidido tener su propia flota de satélites para no depender de los de Estados Unidos, que técnicamente en cualquier momento podría dejarnos sin Waze u otras herramientas de navegación de las que hoy dependemos profundamente. El funcionamiento de este sistema es muy sencillo y en dispositivos como nuestros teléfonos inteligentes existen receptores de las señales de GPS que deben detectar de manera simultánea a al menos 4 satélites, cuya ubicación se conoce con una gran precisión. 3 de estos satélites permiten triangular nuestra posición en la Tierra, y el cuarto sirve para ajustar el error y darle a nuestra ubicación una gran precisión. Nuestra dependencia y confianza en tales aplicaciones es tan grande que si una aplicación de navegación nos dice que debemos doblar a la derecha en un lugar determinado, lo haremos sin pensarlo. Y esto tiene varias aristas interesantes. Make a right turn. Wait. No. It means bear right. No, Up there. it said right. It said take a right. No, look. It means go up to the right, bear right, over the bridge, and hook up with 307. Make a right Maybe it's turn. a shortcut, Dwight. It said go to the right. It can't mean that. There's a lake I there. think it knows where it is going. This is the The lake. machine This is the knows. lake. Stop yelling at me. No, it's Stop up there. yelling. There's no road here. Remain calm. I have trained for this. Okay. Exit the window. Here we go. Make a U-turn, if possible. Look out for late turn. Por una parte, se ha determinado que la navegación espacial independiente es una suerte de ejercicio para nuestro cerebro. Hace un tiempo, mucho antes de la omnipresencia de las aplicaciones de navegación, se analizó el cerebro de un grupo de taxistas de Londres y se descubrió que el volumen del hipocampo,
una zona del cerebro que, entre otras cosas, está involucrada en la memoria y la navegación espacial, era mayor. Y claro, ser taxista en Londres implicaba, por la época del estudio, tener un mapa de la ciudad en la cabeza y navegar de manera rápida y eficiente usándolo. Hoy eso no es necesario y nuestra dependencia de estos sistemas podría estar afectando a nuestro propio sistema de navegación. Y existe evidencia científica que sugiere que el uso recurrente de esta tecnología deteriora progresivamente nuestra memoria espacial, algo similar a lo que ocurre cuando dejamos de usar un músculo y lentamente este se atrofia. Más allá de estos hallazgos, la parte más sensible de esta tecnología es su regulación, porque, como les dije antes, hemos llegado a confiar ciegamente en las instrucciones de estos sistemas. En el año 2012, las autoridades australianas emitieron una alerta sobre el uso de la aplicación de mapas de Apple, ya que el sistema era tan deficiente que varios motoristas terminaron perdidos dentro de un parque nacional, lo que generó costosas operaciones de rescate. Peor suerte corrieron dos jóvenes rusos que el año 2020 estaban haciendo un viaje por la ruta P504 que atraviesa una de las zonas más frías de Rusia. Mientras avanzaban, la aplicación de mapas de Google les sugirió un atajo que los llevó por un camino en desuso, sin mantenimiento, y cuyo mal estado causó un grave desperfecto mecánico en el auto cuando una rama perforó el radiador. Los jóvenes quedaron abandonados en medio de la nada, y esa noche la temperatura llegó a los 50 grados bajo cero. Sergei Ustinov, de solo 18 años, murió congelado dentro de su auto, y su amigo Vladislav Istomin fue encontrado vivo, pero en estado de extrema gravedad. Más recientemente, un hombre en Estados Unidos murió cuando una aplicación de navegación le sugirió una ruta que atravesaba un puente que llevaba años destruido. Era una noche oscura y lluviosa, y el auto cayó varios metros para terminar volcado y sumergido en el agua. Todas estas historias corresponden a problemas con la actualización de los datos o sugerencias que no son adecuadas para el contexto. Sin embargo, en otros casos, las personas han encontrado una forma de explotar maliciosamente nuestra dependencia de este tipo de plataformas. Imaginen el siguiente escenario. Están en la casa y de pronto una cañería comienza a filtrar agua violentamente. Necesitan con urgencia a un gasfitter y probablemente van a buscar el que esté más cerca en Google. La aplicación sabe dónde están y sugiere varios gasfitters en el sector. Esa forma de operar ha sido explotada por empresas que venden ubicaciones falsas en Google y se estima que actualmente existen unos 11 millones de estas ubicaciones falsas, empresas que dicen estar en un lugar, pero que en realidad no están ahí. Comprar una ubicación falsa cuesta $99, pero desde 5 ubicaciones falsas hay un descuento y solo cuesta $475. ¿Por qué alguien pagaría por decir que está en un lugar donde no está? Para ganar clientes. Cuando Google busca por nosotros un servicio, busca los que están más cerca y a ese llamaremos. Y las llamadas son clientes y los clientes son dinero. Si un negocio tiene su casa matriz en la periferia de la ciudad, recibiría menos recomendaciones que si estuviera en el centro. Y al menos 11 millones de negocios han pagado para simular que están en lugares donde no están para captar más clientes. Esto puede tener varias consecuencias. Si se trata de un gasfitter, para cuando llegue puede que nuestra casa ya esté inundada. Pero si se trata de un servicio de salud, puede ser cosa de vida o muerte. No solo eso, los negocios que sí están en una ubicación determinada deben luchar permanentemente contra la presencia virtual de estos negocios fantasmas. Todo esto ocurre en parte porque las regulaciones de este tipo de aplicaciones todavía están tratando de ponerse al día con la tecnología, algo que ocurre de manera muy recurrente. Nuestra dependencia de los mapas para navegar el mundo y conocerlo mejor ha tenido otras interesantes consecuencias en la historia, pero probablemente ninguna es tan interesante como la que comenzó cuando el rey de Francia envió un espía a mapear las ciudades de Chile y Perú y terminó contribuyendo a la aparición de las fresas modernas. La fresa, o frutilla, como la llamamos en Chile, es una de las frutas más populares del mundo. Su color rojo, su delicado sabor y aromática fragancia la han convertido en todo un icono gastronómico. Incluso tienen su momento glamoroso durante el torneo de tenis de Wimbledon, donde servidas con crema se han convertido en un clásico. Una cosa interesante de las fresas es que, desde el punto de vista botánico, la fruta no corresponde a la porción roja y carnosa. La fruta corresponde a las pepitas, que se llaman aquenios.
Sin embargo, es el origen de la fresa quizás lo más interesante de su historia, ya que se trata de una planta que nunca existió en la naturaleza. En efecto, la fresa comercial se llama Fragaria cruz ananasa, algo así como fresa piña, y la cruz en su nombre denota que se trata de un híbrido entre dos especies diferentes de fresa, la Fragaria virginiana y la Fragaria chiloensis. La historia que rodea al origen de la Fragaria cruz ananasa, la fresa comercial, es fascinante y afortunadamente está muy bien documentada. La historia comenzó el 7 de enero de 1712, cuando el ingeniero y teniente coronel Amédée François Fressier zarpó rumbo a Chile a bordo del Saint Joseph, un barco mercante francés. Fressier venía con instrucciones del mismísimo rey Luis XIV, con la importante misión de hacer mapas más precisos de los puertos y fortificaciones españolas que había en la costa de Chile y Perú. Tras un viaje de 160 días que incluyó el paso por el peligroso Cabo de Hornos, Fressier llegó finalmente al puerto de Concepción en Chile el 16 de junio de 1712, y fue esa ciudad la que eligió como base para el cumplimiento de su tarea. Fressier era un tipo curioso, y mientras anotaba algunas interesantes observaciones sobre la flora y fauna que encontraba a su paso, se topó con una especie en particular que llamó su atención. Se trataba de un tipo de fresa desconocida en Europa, que era llamada queyen por los mapuche y frutillar por los españoles. Fressier notó que estas, a diferencia de las fresas conocidas en Europa, era de color blanco o rosado pálido. Pero no fue el color lo que más sorprendió al francés, sino que el tamaño de estas fresas, las que eran mucho más grandes que las fresas conocidas en Europa, que tenían un tamaño similar al de las frambuesas. Así, al terminar su trabajo en Sudamérica, lo que incluyó la elaboración del primer mapa de Santiago de Chile con estándares técnicos profesionales, Fressier se embarcó de vuelta a Francia el 19 de febrero de 1714, llevando junto con sus notas, dibujos y mapas 5 plantas de queyen. En un libro que publicó más tarde, titulado Relación del viaje por los mares del sur, describiría a estas fresas como Fragaria chiliensis, fructu maximo, folis carnosi hirsutis, vulgo frutilla. Por su interesante contenido, el libro fue traducido al inglés, alemán y holandés en menos de 3 años, algo bastante inusual en aquella época. Una de las cosas que más atrajo la atención sobre la recién llegada fresa chilena a Europa fue el enorme tamaño de los frutos descritos por Fressier. Sin embargo, nadie en Europa pudo confirmar las descripciones que hizo el ingeniero de la fruta, pues ninguna de las plantas dio frutos en Francia. Nunca. La explicación tardó años en conocerse, ya que por aquella época no se sabía que las plantas de fresa podían tener diferentes sexos, es decir, hay plantas femeninas, cuyas flores producen óvulos viables, pero no polen, y plantas masculinas, cuyas flores producen polen viable, pero no óvulos. De esta forma, para que una planta dé fruta, debe tratarse de una planta femenina que ha sido fertilizada con polen de una planta macho. Desafortunadamente, en su afán por llevar plantas con fruta, Fressier solo llevó plantas femeninas. Estas plantas crecían y florecían, pero no daban frutos, ya que no producían polen. Aún así, gracias a que las fresas pueden reproducirse vegetativamente por esquejes, pronto las plantas chilenas fueron distribuidas por gran parte de Europa, siendo populares sobre todo en los climas costeros. De hecho, en la Bretaña francesa, las fresas chilenas crecieron muy bien y se adaptaron al clima. Solo a partir de 1740 se comenzó a reportar que ciertos botánicos del Reino Unido habían obtenido frutos a partir de las plantas chilenas, pero de tamaño menor al descrito por el francés, muy poco homogéneas y de no muy buen sabor, causando una gran desazón entre quienes ansiaban disfrutar de las fresas desde hacía muchos años. Los franceses tuvieron más suerte. En la zona de Bretaña, como ya les dije, notaron que si cultivaban las plantas de fresa chilena cerca de plantas de fresa europea, como la Fragaria vesca o la Fragaria moschata, era posible obtener frutos de mejor calidad que los obtenidos por los ingleses, pero aún muy poco homogéneos. Fue en 1764 cuando un joven de 16 años llamado Antoine Nicolas Duchesne, quien vivía en Versalles al ser su padre un arquitecto a los servicios del rey Luis XV, descubrió que las plantas de fresa chilena no producían polen. De personalidad inquieta,
Duchesne ya a los 4 años sabía leer, conocía al menos 100 palabras en latín y se interesó por las ciencias a una edad temprana. Y si bien algunos botánicos habían descrito la presencia de sexos separados en las fresas, Duchesne fue el primero en hacer observaciones detalladas y experimentos de polinización controlados. Inicialmente, Duchesne demostró que cuando las plantas de fresa chilena crecían aisladas, estas no producían frutos y que las flores de estas plantas carecían completamente de polen. Así, gracias a sus observaciones, Duchesne demostró que todas las plantas de fresa chilena llevadas a Europa eran femeninas y que no producían polen y por lo tanto no iban a producir fruta. Por otro lado, algunos botánicos habían tratado previamente de cruzar la fresa chilena con otra fresa, llamada Fragaria vesca, pero sin éxito. A Duchesne se le ocurrió entonces, debido a la similitud entre las plantas, hacer crecer en maceteros cercanos a las fresas chilenas y otra especie de fresa llamada Fragaria moschata en el verano de 1764. No pasó mucho tiempo hasta que pudo ver los primeros frutos. Esta vez, la fruta resultante era de una belleza extraordinaria. Era fruta homogénea, roja y aromática. El 6 de julio de 1764, Duchesne le presentó al rey Luis XV un plato de estas fresas, producto del cruce entre la Fragaria chiloensis y la Fragaria moschata. Desafortunadamente, las semillas de este cruce no eran viables y jamás produjeron plantas, por lo que Duchesne decidió seguir experimentando y creció plantas de Fragaria chiloensis junto a plantas de Fragaria virginiana, una especie de fresa traída desde América del Norte. Las fresas que resultaron de este cruce eran grandes, rojas, tenían buen sabor y además produjeron semillas viables. Así, en 1765, nacía el primer híbrido fértil derivado de la fresa chilena, bautizado por Duchesne como fresa piña o Fragaria cruz ananasa. Estas plantas eran hermafroditas perfectas, por lo que podían polinizarse sin necesidad de cultivarlas en las cercanías de otras especies. A partir de aquí, la mejora genética posterior ha permitido crear las diferentes variedades de fresas comerciales conocidas hoy. De esta forma, gracias al interés del rey de Francia por tener mejores mapas de Perú y Chile, hoy tenemos fresas, un vínculo inesperado. Hay otras historias de mapas que también resultan fascinantes, y hay una en particular que no tiene que ver con mapas de calles o montañas. Es la historia cartográfica del cerebro humano. Wilder Penfield nació en 1891 en el estado de Washington, en Estados Unidos, y cuando tenía 13 años, en 1904, su madre se enteró de la recién establecida beca Rhodes. Esta beca fue establecida en 1902 para estudiar en la Universidad de Oxford y es la beca de posgrado más antigua del mundo. Su fundador, Cecil John Rhodes, quería promover la unidad entre las naciones de habla inglesa e inculcar un sentido de liderazgo cívico y fortaleza moral en los futuros líderes, independientemente de sus trayectorias profesionales. Para poder optar a ganar esta beca, Wilder Penfield tenía que convertirse en un atleta y estudiante destacado, a pesar que, según sus propias palabras, él no era ninguna lumbrera y su cuerpo desgarbado era torpe y lento, pero aceptó el desafío y comenzó a prepararse. Asistió a la Universidad de Princeton, sobre todo porque estaba en el pequeño estado de Nueva Jersey, y las becas Rhodes eran entregadas a solo un postulante por estado. En Princeton, Penfield decidió dedicarse a la medicina, la profesión de su abuelo y su padre, porque le parecía la forma más directa de hacer del mundo un lugar mejor en el que vivir. Los años de esfuerzo rindieron frutos y Penfield ganó la beca Rhodes, lo que le permitió pasar años perfeccionándose en Inglaterra, España, Alemania y Estados Unidos antes de convertirse en el primer neurocirujano que tenía su consulta en la ciudad de Montreal, en Canadá. Su objetivo principal era establecer un instituto neurológico donde cirujanos, investigadores, fisiólogos y todos los científicos relacionados con el campo de la neurología pudieran trabajar y compartir sus conocimientos. Después de una década de recaudación de fondos y subvenciones, estableció el Instituto Neurológico de Montreal en 1934. En la década de 1950, Penfield estaba interesado en desarrollar nuevas terapias para tratar a pacientes con epilepsia refractaria, cuyos casos no habían podido ser aliviados por ninguna de las técnicas disponibles en ese entonces. Por esa época, se sabía que antes de un ataque epiléptico, los pacientes describían de manera recurrente un aura,
Una advertencia en forma de destellos de luz, percepción de ciertos aromas o sensaciones de cuerpo extrañas, las que ocurrían justo antes de una convulsión. Penfield pensó que si podía provocar esas auras con una corriente eléctrica leve directamente en el cerebro, entonces podría localizar la fuente de la actividad convulsiva, el punto de origen del ataque, y de esta forma podría eliminar específicamente ese trozo de tejido, eliminando las crisis convulsivas. Esto lo hacía mediante un procedimiento quirúrgico en el que los pacientes estaban completamente conscientes, aunque anestesiados, mientras abría sus cráneos y trataba de identificar la fuente de su epilepsia. Si bien esta técnica terminó siendo bastante exitosa, hubo un resultado inesperado de estas cirugías que llamó poderosamente su atención. La estimulación en cualquier parte de la corteza cerebral podría tener respuestas de un tipo u otro, pero descubrió que solo estimulando los lóbulos temporales, las partes inferiores del cerebro en cada lado, podría provocar respuestas significativas e integradas, como la memoria, incluido el sonido, movimiento y color. Estos recuerdos eran mucho más distintos que los de la memoria habitual y a menudo eran sobre cosas que no se recordaban en situaciones ordinarias. Sin embargo, si Penfield estimulaba la misma área de nuevo, aparecía exactamente el mismo recuerdo, una cierta canción, la vista desde una ventana de la infancia o un olor. Parecía que había encontrado una base física para la memoria. Pero no solo eso. Penfield descubrió que cuando estimulaba ciertas zonas de la corteza cerebral en sus pacientes, a veces les hormigueaba la lengua, otras veces una mano hacía un gesto rápido y violento, y a veces sentían algo en la cara. Penfield se dio cuenta de que había una suerte de mapa del cuerpo en el cerebro y dibujó un mapa de estas respuestas. Terminó con un retrato surrealista del cuerpo humano extendido a través de la superficie del cerebro, con cada zona asociada a una parte del cuerpo, un mapa sensorial que apareció publicado por primera vez en 1950. No solo eso, Penfield además reflejó la importancia sensorial de las diferentes partes del cuerpo en una representación tridimensional del cuerpo humano en la que cada parte tiene un tamaño de acuerdo con el área en la corteza cerebral que está destinada a integrar las sensaciones de esa parte del cuerpo. Así, este homúnculo de Penfield, como se le conoce, tiene labios, manos y dedos enormes, lo que da cuenta de la gran relevancia sensorial de estas partes del cuerpo en términos de la superficie de la corteza cerebral destinada para integrar los estímulos de ellos. Otra cosa sumamente interesante, y que el gran neurocientífico Vilayanur Subramanian Ramachandran comentó en uno de sus libros, es que la zona sensorial de los genitales está en el cerebro al lado de la zona sensorial de los pies, lo que podría explicar el fetiche sexual que vincula a ambas partes del cuerpo, aunque claro, eso es solo una especulación. Para los cirujanos del cerebro, el mapa de Penfield fue una bendición práctica, ya que les ayudaba a planificar mejor sus cirugías. Pero para los científicos interesados en las preguntas más fundamentales sobre el cerebro, este mapa resultó en algo francamente fascinante, ya que sugería que el cerebro estaba muy organizado en cuanto a la forma en que integraba la información sensorial proveniente de todo el cuerpo. Las diferencias en la integración sensorial entre diferentes partes del cuerpo parece tener un gran sentido. La yema de nuestros dedos, por ejemplo, es mucho más sensible que nuestra espalda, y esto es fundamental, ya que mientras que no necesitamos hacer discriminaciones finas con la espalda, usamos nuestras manos para todo tipo de cosas, como recoger objetos o usar herramientas, actividades que exigen un gran poder sensorial. Por otro lado, la forma de nuestro mapa sensorial refleja nuestra historia evolutiva, dando cuenta de un cuerpo bípedo que usa herramientas. Cuando los científicos han estudiado a otras especies, han encontrado homúnculos de diferentes formas, lo que es reflejo de diferentes caminos evolutivos. Otra cosa muy interesante de las investigaciones actuales con respecto al mapa sensorial del cerebro se vincula con las personas en el espectro autista, en las que se sabe existen diferencias en la estructura de la corteza cerebral. Esto es sumamente interesante, ya que se sabe que muchos de los genes que se han asociado con el autismo están involucrados en el desarrollo del cerebro, y muchos neurocientíficos creen que esta relación podría explicar, por ejemplo, algunas de las diferencias estructurales en el cerebro, pero también las particularidades que muchas personas en el espectro autista tienen a la hora de procesar e integrar estímulos sensoriales. Tal vez los cambios en el cerebro hacen que en ellos el mapa sensorial sea diferente, una geografía nueva que debe ser mapeada, estudiada y navegada.
Así hemos llegado al final de este viaje, usando diferentes mapas. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido como siempre, dándole mis agradecimientos a mis muy queridos patrons: Cristian Oteiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia Delenson, Diego Molina, Germaín Araya, Pedro Maldonado, Ana Lucía Luna, Romina Mationi, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Manuel Morales, Daniela Allendez, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Carolina Valle, Verurin Illeco, Michel Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanús Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, el S Podcast, José Luis Ulloa, Amanda Larraín, Marcela Martínez, Trinidad Santana, la familia Mateluna Morán, Cris, David Senger, David Poblete, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artiga, José Luis del Campo y los Rojas Peredo. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.